Mateo 5, versículo 7. Ahora sí. Ya no veo nomás puras rayitas. Dice la palabra del Señor, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien. El propósito de esta tarde, hermanos, es enseñar a la congregación la importancia de la misericordia en nuestras vidas, aprendiendo a dejar de lado tanto el orgullo, escúchame bien, dejando de lado el orgullo y la vanagloria para que sea bien visto por nuestro Señor. Es el propósito que perseguimos el día de hoy, hermanos. Bienaventurados pues los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablar de misericordia, mis hermanos, sí, por favor. Se me hace que no lo conecté bien. Ok, así está bien. Ahí está. Gracias. No lo había conectado bien. Hablar de misericordia, hermanos, es muy voluble, voy a usar la palabra, y hablar de misericordia puede hasta cierto punto confundirnos, porque todos nosotros somos bombardeados, hermanos, por una falsa misericordia, una apariencia disfrazada de misericordia. Es algo, hermanos, a lo que estamos acostumbrados ahora con las redes sociales y con todo lo que vemos en la televisión. Estamos muy acostumbrados a ver eso todos los días. En redes sociales, hermanos, vemos muy seguido personas, por poner un ejemplo, que se acercan a un vagabundo y se quitan su chamarra y se la dan. No es que esté mal, qué bueno que hagan eso. Lo que está mal, hermanos, es ¿para qué grabarlo? ¿Qué necesidad tiene? Si va a hacer algo bueno, hágalo sin que nadie lo vea. ¿Sí? Insisto, no digo que está mal, pero está disfrazado. Van y dan alimentos, y por eso les puse esa foto, ¿verdad? Donde están dando, pero que la gente lo vea, que la gente sepa que lo está dando. En la televisión, hermanos, vemos mucho, no sé si todavía salga, la verdad nunca lo he visto, pero no sé si todavía salga el Teletón. ¿Sí? Insisto, es una falsa misericordia. ¿Por qué? Porque lo que tú des, aunque lo des de todo corazón, créamelo, es una pequeñísima parte de lo que realmente donan empresas transnacionales o nacionales en cantidades impresionantes. Llegan con un chequezote como de este tamaño, ¿verdad? Se toman la foto con una personita que tiene algún problema o discapacidad o impedimento, nada más para quedar bien, nada más para aparentar. Créanme lo que les digo, mis hermanos, porque eso es solo apariencia. Realmente no hay misericordia. Lo que hay es lo que se conoce en contabilidad o en administración como un costo-beneficio. Es decir, yo te doy algo porque yo quiero algo. Yo te doy algo porque al darte yo recibo algo. Yo te doy algo porque al dártelo yo me ahorro algo. Entonces, hermanos, es algo solo exterior, es algo solo simulado, pero no es misericordia. Definitivamente eso no es misericordia. Ahora, tú puedes pensar, ¿es algo nuevo? No, no es algo nuevo, es algo que tiene muchos años. Y si tú y yo vamos a Mateo 3:10, ahí vamos a ver algo muy importante. Mateo 3:10 es Juan el Bautista predicando, hermanos. ¿Qué dice? Alguien ayúdeme, por favor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Gracias, Iván. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Echado al fuego. Esto nos va a enseñar, hermanos, que no todos los que ayudan, escúchame por favor, no todos los que ayudan serán bienaventurados, que es lo que estamos aprendiendo.
Porque Dios conoce, mis hermanos, la verdadera intención. Dios conoce el fondo de esa, entre comillas, misericordia. Dios sabe, hermanos, si lo haces por quedar bien, Dios sabe si lo haces por aparentar, o Dios sabe si lo haces buscando un beneficio oculto. Definitivamente Dios lo sabe. Aquí el Evangelio, hermanos, nos va a mostrar a un Juan adelantándose a la llegada de Jesús. El hacha en este pasaje es Cristo. El hacha es Cristo. El árbol caído, mis hermanos, es la religión imperante en ese momento. Una religión de fariseos que eran solo apariencia, solo por fuera, solo el exterior. Nada tenía que ver, hermanos, con el interior. Una religión, insisto, de solo apariencia. Una religión que para Cristo, hermanos, fue desagradable. Y Cristo comienza, adelantándose, insisto, Juan el Bautista, a manifestar a Cristo y marcar que el Señor en lo que haría énfasis era en el interior de las personas. Dice el pastor MacArthur que la misericordia, hermanos, no solo es acción, sino también actitud. No solo conducta, sino una virtud. El énfasis, hermanos, no está en lo que hacemos. El énfasis no está en lo que hacemos. El énfasis, hermanos, está en lo que realmente somos. En lo que realmente somos. Al llegar a los pies de Cristo, hermanos, tú y yo como cristianos, como nuevos nacidos, debemos ir creciendo en esta virtud de la misericordia. Debo aclararles que no es algo con lo que nosotros nacemos. Nadie, hermanos, nace siendo misericordioso. Y si usted está llegando apenas a los pies de Cristo, si usted está conociendo el Evangelio, todavía se le va a hacer difícil. Se le va a hacer difícil, porque es algo que usted va a ir aprendiendo conforme vaya avanzando, conforme vaya creciendo. Es algo que va a ir desarrollando en su vida interior. Pero eso que crezca en su interior, usted lo va a reflejar en lo exterior. Jesús entonces, hermanos, dirige estas palabras al corazón de la persona. ¿Por qué? Porque es en el corazón de la persona donde empieza la transformación de esa persona. Recordarán que la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu. Después, hermano, ese pobre de espíritu llora su condición. Reconoce que está pobre de espíritu. Llora la condición, muestra ahora una dependencia a Dios y le empieza a dar hambre por conocer más del Señor, por querer ser más del Señor. Pero todo esto, hermanos, son condiciones internas, son condiciones que están dentro de ti y que empiezan a operar, insisto mucho en esto, en los hijos de Dios. A los que no son hijos de Dios, a los que realmente no han llegado a los pies de Cristo, a los que conocen de Dios, créame, lo último que le interesa es ser pobre de espíritu. Él lo que quiere es ser triunfador. Él lo que quiere es que los demás lo reconozcan. Él lo que quiere es que los demás vean que es autosuficiente. Él lo que quiere que no llora, que no depende de nadie. Pero un hijo de Dios es diferente. Ahora los que pertenecen al reino, hermanos, se reconocen inútiles. ¿Hay algún inútil aquí? Cuando se reconoce inútil, llora por eso. Porque dice: oh Señor, soy inútil, soy incapaz. Reconozco que ahora dependo de lo que tú quieras darme. Volviendo a los enfermitos, ¿cuántos? Esta pregunta es torpe. ¿Cuántos enfermos no quisieran ser sanados? Yo no conozco a nadie que luego le pregunte: oye, ¿quisieras ser sano? No, así estoy bien. No conozco a nadie. Reconocen, hermanos, que tienen un problema, pero ahora reconocen que dependen de que el Señor haga la sanidad. Cuando dependen de eso, hermanos, ellos quieren seguir alimentándose
para poder seguir aceptando la voluntad que el Señor está estableciendo en su vida. Entonces, ya cuando sucede esto, viene ahora la misericordia. La misericordia, hermanos, debe ser un nuevo deseo en un nacido de nuevo de transmitir ahora a otros lo que él recibió. Yo me acuerdo, hermanos, en mis inicios de cristiano, mi mamá me decía: ya cállate, Heriberto, todo el día traes eso en la boca, ya habla de otra cosa, ya párale. Y yo le decía: mamá, pero es que mira, por poner un ejemplo, yo sé que algunos de ustedes están igual, han aprendido, han sabido, y ahora yo quiero que lo que yo aprendí tú lo tengas. No por fastidiarte, sino porque es precioso. Pero alguien que no ha nacido de nuevo va a decir: ay, viene otra vez este loco. ¿Sí o no? Pero lo que pasa es que tú estás aprendiendo, mi hermano, a ser misericordioso, porque tú quieres que tu vecino, tu hermano, tu compañero de trabajo tenga y reciba la misericordia que en determinado momento tú recibiste. No quedarte nomás con lo que tú tienes. Mira, yo tengo esto, el Señor ha hecho esto en mi vida, el Señor ha cambiado mi vida de esta manera. Órale, tenlo. Tenlo. De paso les digo, hermanos, el 98.8 o 99% te va a despreciar. Te va a decir que no quiere, te va a decir que no le interesa, te va a decir que está bien, que así como está, está bien. No te entristezcas. Sigue mostrando misericordia para esa persona, porque el Espíritu Santo, no tú, el Espíritu Santo, como nos enseñaba Dago el miércoles, es el que hará la obra, mi hermano. Usted ahora quiere que los demás sepan la misericordia que usted recibió. Ahora usted desea ser misericordioso. Ahora bien, ¿qué es entonces la misericordia? ¿Qué es eso? Vamos a Mateo 20:34, por favor, hermano. Mateo 20:34. Dice la palabra del Señor así, yo se lo leo. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Eso dice la Biblia Reina Valera, hermano. La Biblia del Jubileo dice de la siguiente manera: entonces Jesús, teniendo misericordia, les tocó los ojos. Entonces Jesús, compadecido. Entonces Jesús, movido a misericordia o teniendo misericordia. La palabra misericordia, hermanos, en este versículo es la palabra griega plaxna, que significa movido misericordia y significa, hermanos, entrañas o vientres. Es decir, el Señor desde lo más profundo de sus entrañas, desde lo más interior de su ser, se sintió compadecido por estas personas, y eso lo llevó a la misericordia. Esto, hermanos, es un sentimiento increíble, porque implica compasión hacia alguien que está necesitado, alguien que necesita una ayuda especial. Obviamente involucra una necesidad. Para que haya misericordia tiene que haber algo que sea necesario de suplir. ¿Están de acuerdo? En la vida espiritual, hermanos, aplica igual esta misericordia. Para que haya misericordia tiene que haber algo que perdonar. Para que haya misericordia tiene que haber alguien con problemas. Y usted podrá decir: no, hermano Heriberto, la verdad yo no tengo problemas. Económicamente estoy a todo dar. Laboralmente estoy a todo dar. De salud, mira, mejor no se puede. Quiero que sepas que tú tienes un problema, y un problema muy grave si no vienes a Cristo. Tú tienes un problema con Dios, y créeme, no vas a ganar. Y ese problema, si tú no lo arreglas con el Señor, te va a llevar al infierno. De tal manera que tienes un problema, pero tienes una misericordia de parte de Dios. Que si tú llegas y tú dices: Señor, yo tengo un problema, el Señor va ahí entonces a aplicar esa misericordia en tu vida.
El pastor Miguel Núñez lo explica de esta manera y me gustó mucho. Un pobre de espíritu es aquel que reconoce una necesidad. Cuando tú reconoces una necesidad, estás reconociendo que estás necesitado de misericordia. Y es cierto, hermanos, es cierto. Nadie en este mundo ha sido más misericordioso que Jesús. ¿Están de acuerdo? Nadie, mis hermanos. Porque siendo movido por el problema del otro, como dice el contexto bíblico de esto que acabamos de leer, hermanos, en el versículo 30, si alguien me ayuda. Y he aquí, por favor, Mateo 20:30, sí, di. y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan que los que estaban enfermos se ponían al lado de los caminos para cuando pasara el rabino o el profeta, siendo movido a misericordia, les ayudara? Pero ¿se acuerdan que estaban a un lado del camino? ¿Sí? Cristo, dice el contexto bíblico, eran 2 ciegos que reconocían su incapacidad. Estos 2 ciegos dijeron: ten misericordia de nosotros. ¿Qué tiene esto que ver? Mucha gente, mis hermanos, está a los lados de los caminos. Mucha gente está a los lados. Mucha gente está necesitada. Mucha gente necesita de Cristo, pero no dice la palabra clave. Yo les aseguro que ahí no nada más estaban esos 2 ciegos. Yo les aseguro que había más gente. Pero los que gritaron fueron esos 2 ciegos. Reconocieron su incapacidad. Jesús, ¿qué dijo María? Hijo de David. Hijo de David. ¿Recuerdan lo que? Perdón. Señor, Hijo de David. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de lo que en la Biblia significa que alguien diga el nombre de su padre? Era alguien de importancia. Ellos están reconociendo: tú eres alguien importante. Tú eres hijo del rey de Israel, el mejor rey que ha habido durante toda la historia. Ten misericordia de nosotros. Jesús, hermanos, iba camino a Jericó. Él iba camino a Jericó, pero se detuvo. Y en ese momento, hermanos, respondió a la petición de estas personas ciegas. Es decir, tuvo pues misericordia de ellos. Él vio su condición y eso fue lo que lo movió a sanarlos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay alguna gente que se confunde. Hay algunos que creen que aparentando misericordia pueden mover a que Dios haga lo que ellos quieran. Sin embargo, hermanos, no es así. No es así definitivamente. Algunos creen que aparentando misericordia pueden hacer algo que garantice que ellos serán bienaventurados. El ser misericordioso, hermanos, no te garantiza nada. Había un cantito que entonábamos hace algunos años que decía: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si das 1 centavo, ¿qué decía, hermanos? El Señor te da 2. Hijo, yo llegué a poner mis 100 pesos esperando 200, hermanos. Alguien no lo hizo así. Vuelvo a preguntar: ¿alguien no lo hizo así? Yo no había llegado a eso. Yo creo, mis hermanos, si somos sinceros, que todos lo creíamos así. Porque decía el cantito: si tú das 1 peso, el Señor te da 2. Hijo, yo le voy a dar 1000 pesos para que el Señor me dé 2. Eso no es misericordia. ¿Sí? Pero ese canto es una mentira, porque tampoco es así. Si usted da 1 peso, nadie le garantiza que el Señor le va a dar 2. Después decía otra partecita que decía: Dios bendice al dador alegre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se fijan cómo sonaba bonito? Pero realmente era una falsa misericordia. Porque buscábamos algo aparte, buscábamos algo que se nos revolviera algo. Muchos hermanos pensamos de esa manera. Pensamos que si ayudamos a alguien, seremos nosotros ayudados. Que por servir, seremos servidos. ¿Están de acuerdo?
Lo digo esto, hermanos, porque algunos creen que ser amable o por ser amable deben ser amables con ellos. Quiero que sepan, hermanos, que no funciona así. Definitivamente no es así. Porque ahora un hijo de Dios que está aprendiendo, por ejemplo el día de hoy, este tema, que está aprendiendo la misericordia, puede decir: voy a ser misericordioso con el drogadicto de la cuadra, con el drogadicto que anda allí en la cuadra, y hoy le daré de comer. Y mañana, hermanos, ese drogadicto al que tú le diste de comer se mete a tu casa y roba. Tú podrás pensar y decir: pero si le di de comer, le di de comer, ¿por qué me paga de esta manera? ¿Sabes por qué te paga de esa manera? Porque no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. No es bienaventurado. No es bien agradecido. Tú le diste bien y él te pagó mal. Hay algunos cristianos que están conociendo, que están en el camino y dicen: es que ¿por qué si yo hago bien, por qué me va mal? ¿Por qué si yo obro bien, por qué me va mal? Otro, hermanos, otra cosa que sucede, que en nuestra misericordia muchas veces la gente la confunde y piensa que es debilidad. Piensa a lo mejor muchas veces que es estupidez. Pero déjeme que le diga que eso no le debe importar. Debemos, hermanos, mostrar misericordia sin importar que nos paguen mal. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo es el hombre más misericordioso que ha existido, ¿sí o no? Sanó enfermos, mostró misericordia con pobres, ayudó, hermanos, a los no amados, mostró misericordia con prostitutas, mostró misericordia con ladrones, mostró misericordia, hermanos. Se oye esto a lo mejor mal, hasta con los demonios. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron los demonios? Ten misericordia de nosotros y échanos a esos puercos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué dicen los demonios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que iba a haber un día de juicio. ¿Por qué vienes antes de tiempo? Ten misericordia de nosotros y échanos a los puercos. ¿Y qué hizo el Señor? Aún de ellos tuvo misericordia, si me lo permites de esa manera. Sin embargo, hermanos, muchas veces el Señor da misericordia aún a los que no son suyos, aún a los que no son hijos de Él. Da misericordia. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Lucas 7:13. Lucas 7:13. Personalmente, esto me hizo llorar un poquito, hermanos. ¿Qué dice? Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cuando el Señor la vio, gracias Cristian, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Jesús, hermanos, no conocía a esa gente. Jesús no conocía a esas personas. Dice otra vez en el contexto bíblico que él iba a una ciudad que se llamaba Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran cantidad. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había mucha gente de la ciudad. Se compadeció de ella, hermanos. Ubícate por favor en el momento para que comprendas la magnitud de la enseñanza. ¿Por qué digo esto? Esta mujer no era judía. Esta mujer no era de sus seguidores. Naún, hermanos, se ubicaba a 30 kilómetros de Capernaum, de donde venía el Señor, a 10 kilómetros de Jerusalén. Ya Jesús, para este momento, había sanado, hermanos, al siervo del oficial. La madre está devastada y desconsolada. Dice la Escritura que era viuda y ahora perdía a su hijo. ¿Sí? Era viuda y ahora perdía a su hijo. Imagínate a la mujer, hermano. Ponte en los zapatos de la mujer. Pero Cristo le dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Otra versión dice, tuvo misericordia de ella. Y le dijo,
no llores. Oh, hermanos, imagínate al Señor Jesús diciéndote, no llores, Cristian. Diciéndote, no llores, Iván. Aquí estoy. Si tú estás enfermo, hermano, imagínate a Cristo diciendo, no llores. Aquí estoy contigo. No llores. Oh, mis hermanos, el Señor está como estuvo con esta persona, está contigo, está conmigo, está en todo lugar. Nadie hasta este momento había visto resucitar a Jesús aún muerto, pero ahora el Señor lo hace, hermanos. ¿Por qué te digo todo esto? Es bien importante que aprendamos que por dar misericordia no vamos a recibir misericordia. Insisto en esto, ¿por qué? Porque Jesús, hermanos, nunca se cansó de hacer el bien. Jesús mostró misericordia con todos. Él hacía bien. Pero, hermanos, el ser misericordioso, el hacer bien, a Cristo no le funcionó para que le hicieran a Él bien. A este hombre misericordioso, mis hermanos, lo clavaron a una cruz. A este hombre misericordioso, hermanos, lo latigaron antes de matarlo. A este hombre misericordioso, mira, hermano, tal vez yo me atrevo a decir, los que lo escupieron, estuvieron en algún milagro que Él hizo. En alguna forma, hermanos, fueron testigos de la misericordia que Él mostró. Y aún así, hermanos, siendo Cristo misericordioso, le pagaron mal. Yo te pregunto, ¿qué puedes esperar tú? ¿Qué quieres esperar tú? Si no es más que lo mismo. Yo le digo esto a muchas personas porque así lo aprendí. El pastor Paul Washer dice, y también el pastor Charlie de G316, si al dueño del negocio le fue como le fue, ¿qué podemos esperar los chalanes, mis hermanos? Nos va a ir igual, nos puede ir igual. Sin embargo, sigamos trabajando para la obra. Sigamos, hermanos, impartiendo misericordia. Porque como hemos aprendido, de gracia recibimos. Demos de gracia. Demos de gracia, hermanos. A Cristo, un hombre misericordioso, le pagaron mal. Pero ¿sabes una cosa? Le seguimos pagando mal. Le seguimos pagando mal. ¿Cómo, hermano? Llevando, hermanos, una vida de pecado. Llevando, hermanos, una vida contraria a la que Cristo quiere. Llenos de cochinada. Llenos, hermanos, de podredumbre. Llenos de orgullo. Llenos de rencores. Llenos, hermanos, de una falsa misericordia. Una apariencia hipócrita que creemos que nos dejan bien. Estos temas, mis hermanos, nos han mostrado cómo realmente estamos espiritualmente. Estos temas, hermanos, como hemos señalado, insisto, son para hijos de Dios. Porque alguien que no ha nacido de nuevo no puede comprender eso. Pero un hijo de Dios debe practicar y crecer en su misericordia. Porque dice la palabra del Señor en Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Hay hijos de Dios en este lugar? Amén. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Debemos ser misericordiosos con el prójimo, hermanos. Dios es un Dios de misericordia, como vimos en la serie de los atributos de Dios. Y su misericordia nos alcanzó justo a tiempo. Nos alcanzó justo a tiempo. Hay aquí algunos que nacieron en cuna cristiana. Habemos otros que fuimos alcanzados por el Señor en nuestra niñez. Habemos otros que fuimos alcanzados en nuestra juventud. Habemos otros en nuestra vida madura. Hay algunos que fueron alcanzados a su edad adulta. Algunos en su vejez. Pero todos fuimos alcanzados en el momento justo. Dios llegó a tu vida en el momento justo, hermanos. Y lo más precioso, su misericordia fue sin ver cómo eras. Es más, te la voy a poner más dura.
Su misericordia es y fue a pesar de saber cómo eras. A pesar de saber cómo éramos, hermanos. Aún así, Él mostró para ti y para mí misericordia. Ahora pues tú y yo debemos aprender a extender la mano con el necesitado, insistiendo que no sea una misericordia falsa, hermanos, que sea una misericordia real, que no sea, hermanos, solo de apariencia, que no sea solo para quedar bien, tratando de esconder la verdadera razón de tu benevolencia, tratando, hermanos, de esconder lo que en verdad hay en tu corazón. Porque si tú has aparentado ser misericordioso, hermano, si tú has aparentado una falsa misericordia y tú te crees muy inteligente y tú crees y dices, ay, me los pillé a todos y más al menso del pastor, déjame que te diga que no eres ni el único ni el primero. Espero que no digan amén. Juan 12:5. Juan 12:5. Escuchen bien esto, hermanos, Juan 12:5, fuerte. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué opinan, hermanos? Aquí un hombre está haciendo una pregunta. Si vemos el contexto bíblico, llega una mujer, Marta, se pone a los pies de Cristo y háganme cuenta que hace esto. Ay, perdóname. ¿Sí? Le avienta un perfume, hermanos, ¿de cuánto dice el versículo? De 300 denarios. Era, hermanos, un año de sueldo de una persona. Y se lo avienta a los pies. Y un discípulo, ¿escuchaste bien? Un discípulo de Cristo es el que dice eso. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios en vez de tirarlo? Pero ahí va la misericordia de este discípulo. Y dado a los pobres. Pregunta, ¿se escuchó misericordioso? No, usted dice que no porque ya sabe quién fue. Usted dice que no porque aquí arriba dice, el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Usted dice que no porque ya sabe quién fue. Pero en ese momento, hermanos, nadie sabía lo que iba a hacer Judas. Nadie sabía que iba a traicionar a Cristo. Nadie sabía lo que dice el versículo 6. Porque dice, pero dijo esto no porque se cuidara, perdón, no porque se cuidara o se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Y qué más? Teniendo la bolsa. Porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que había en ella. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿Cristo no lo sabía? ¿Cristo no sabía que el Judas era latino? ¿Cristo no sabía realmente el corazón de este misericordioso? Sí. Pero él pensaba que los engañaba, hermanos. Él aparentaba una falsa misericordia. ¡Qué desperdicio! Insisto, usted puede decir que no, porque ya sabe toda la historia. Pero cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, dice la historia que habían pasado, esto fue, hermanos, escrito en el año 90 después de Cristo. Es decir, ya había pasado mucho tiempo. Ya había pasado mucho tiempo. Y ahí no se sabía todavía que era un ladrón, que era un mentiroso, que no sentía lo que decía, que nada más aparentaba. ¿Escuchaste bien, hermano? Tarde o temprano se sabrá la verdad de tu intención al aparentar misericordia. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que Dios lo supo antes de que lo hicieras. Mucha gente no quiere llegar al cristianismo, hermanos, porque sabe que está mal.
Mucha gente no quiere llegar al cristianismo porque sabe que debe dejar de ser tranza. Mucha gente no quiere llegar a los pies de Cristo porque sabe que la vida de comodidad que lleva tal vez ya no sea, porque es en base a puras tranzas, a pura apariencia, a puro engaño. Por eso no quieren llegar a los pies de Cristo. Pero Dios lo sabe, hermanos. Dios lo sabe. Judas era como era, hermanos, porque siempre aparentó. Judas era como era porque siempre aparentó. Aparentó ser cristiano. Aparentó ser hijo de Dios. Aparentó misericordia, hermanos. Aparentó ser honesto. ¿Sí? Y si tú me permites, este ejemplo torpe que te voy a poner, Judas iba a la iglesia todos los días. Judas, hermanos, tuvo al mejor pastor que podía haber sobre la tierra. Judas tuvo al mejor maestro que pudo haber sobre la tierra. Y Judas, el día de hoy, está en el infierno. Está en el infierno, hermanos. Judas tuvo el mejor, pero de nada le sirvió. Por eso aparentó misericordia, porque realmente nunca nació de nuevo. Siempre aparentó misericordia, hermanos. Para que tú y yo, mi hermano, podamos crecer en misericordia, tú y yo debemos crecer en nuestra relación con Jesús. Para que tú y yo, hermanos, podamos crecer en misericordia, tenemos que pasar tiempo con el Maestro. Pero con una relación sincera, reconociendo tu incapacidad, reconociendo tu necesidad del Señor. Producto de esa relación, usted y yo creceremos en misericordia, hermanos. Ahora bien, Dios puso al mejor ejemplo, hermanos, de cómo aplicar misericordia. Y ahora tú y yo debemos ser semejantes a Él, dice la Escritura. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Se los leo, hermanos. Dice de la siguiente manera: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí la palabra misericordia, hermanos, es la palabra griega eleo, con H, eleo, que significa misericordia, significa piedad, significa gracia, significa compasión. Y todo eso, hermanos, envuelve ayudar al necesitado, apoyar al miserable. También significa, hermanos, rescatar al necesitado. Escúchame bien, pero hacerlo con empatía, hacerlo con compasión. Esto, hermanos, es bien importante. Hacerlo con empatía y hacerlo con compasión. La misericordia, hermanos, es extender tu mano en favor de la persona necesitada. Alguien que se encuentra en una situación inferior a ti y que está sufriendo. El misericordioso, ahora, ese poder que tiene, lo usa para ayudar a otro que está en necesidad. Dejando en claro, hermanos, que esta manifestación no debe ser en casos aislados, no debe ser de vez en cuando, no debe ser cuando tengas ganas, sino que debe ser tu forma de vida. Tu forma de vida, hermanos. Esta bienaventuranza de la misericordia es para los que viven con ese sentimiento, pero que actúan en su diario vivir. Hace tiempo yo les ponía un ejemplo, hermanos, de una persona que se estaba comiendo una hamburguesa y llega un pobre y le dice, a veces como los niños van, llegan, ¿qué estás comiendo? ¿Les ha tocado cuando estás comiéndote una hamburguesa y llega tu hijo y te dice, ¿qué estás comiendo? Pregunta, ¿no sabrá tu hijo qué estás comiendo? ¿Qué te está queriendo decir? Dame, ¿sí o no? Dame.
Ahora, hermanos, ese necesitado, cuando tú te estás comiendo la hamburguesa, no te va a decir que le des, pero tú vas a comprender que lo que quiere es que le des. Sin embargo, tú le dices, déjame a cabo esta hamburguesa y oro por ti para que el Señor te supla tu necesidad. Pregunta, ¿eso es misericordia? No, no. Si traes, cómprale una hamburguesa. Y si no traes, dale la que te estás comiendo. ¿Alguien lo ha hecho, hermanos siervos de Jesucristo? Háganlo. Sean misericordiosos. Porque tú te estás comiendo esa hamburguesa gracias a la misericordia de Dios que suplió tu necesidad. Y si puedes, bendice a otro. Demos de gracia lo que de gracia recibimos. Insisto mucho en esto, hermanos. Dice el pastor Caballero lo siguiente, y me gustó mucho esta frase: nuestro Señor es tan misericordioso que en su misericordia lo que siente, lo hace. Muchas veces, hijo, yo quiero hacer esto, hijo, yo quiero hacer lo otro. Dijo la hermana Lucero, ¿y? Nomás quieres, pero no lo haces. Seamos como el maestro, hermanos. El Señor lo que quiere hacer, lo hace. Y es en base a su misericordia. A su misericordia, hermanos. La misericordia que Dios tuvo contigo y conmigo, hermanos, es genuina, es pura, es divina. Y lo hizo porque Él sabe y conoce que tú y yo somos miserables, que tú y yo somos necesitados y que tú y yo estamos pobres, hermanos. En el Antiguo Testamento se usa la palabra misericordia 380 veces. Pero se usa, hermanos, la palabra hebrea Gesef, con J, Gesef. Escucha esta palabra, hermanos, porque esta palabra significa algo más que sentir empatía y compasión. Esta palabra representaba meterse literalmente a la piel de alguien más hasta pensar, sentir, actuar y entender su dolor. Eso es lo que hizo Cristo en ti y en mí. Eso es lo que el Señor Dios sintió para establecer en ti y en mí su misericordia. Sentir como tú y como yo. Saber como tú y como yo. Entender el dolor que tendremos o que habrá para los que no acepten su misericordia, hermanos. Él lo sabe. Él lo sabe. Y esa palabra misericordia, hermanos, es entonces como Dios nos ve. Es entonces como Cristo veía a la gente. Esa es una manifestación de los atributos de Dios. Y lo precioso, mis hermanos, es que Dios es rico en misericordia. Efesios 2, capítulo 4. Se los leo, hermanos. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo, hermanos? Muertos en nuestros delitos y pecados, dice otra versión, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Porque lo más precioso es que a mi Señor no se le va a acabar su misericordia. Y todo, hermanos, es por el gran amor. Y esto lo hace sabiendo que no lo merecíamos, que no lo merecemos. ¿Hay alguien aquí que se cree digno de su salvación? Gloria a Dios por eso. Porque hay algunos que se creen, hermanos, dignos de su salvación, pero es por misericordia. Es la mera bondad de Dios, que en lugar, hermanos, de darnos juicio, que es lo que realmente tú y yo merecíamos, que es lo que realmente tú y yo merecemos, porque Dios es un Dios justo. Y lo que tú y yo merecíamos, hermanos, era su juicio.
Pero en vez de darnos su juicio, en Cristo Jesús nos ofrece salvación y vida eterna. Eso es lo que Él nos ofrece. Es su misericordia la que permite que tenga bondad para los que sufren. Los miserables, los afligidos, los que han sido pisoteados, humillados. Hermanos, eso es algo precioso. Porque a partir de su misericordia y compasión, ahora el Señor nos ofrece su perdón. Nos ofrece su perdón, hermanos. Donde hay compasión, siempre habrá misericordia. Donde hay compasión, siempre habrá misericordia. Otra cosa, preciosa, hermanos, es que la Biblia nos enseña lo que vimos aquí, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. O sea, nunca se le van a acabar y nunca vas a tener suficiente. Porque, ya experimentaste esto, Maricruz, Andy, de ahí le va ahora otra, mija. Ya experimentaste esto, Isabel, ahora ahí te va otra misericordia. Ya no experimentaste, Concho, ahora ahí te va otra nueva. Son nuevas cada mañana, hermanos. Su misericordia es santa para ti y para mí. La misericordia de Dios, hermanos, deberás saber también que siempre viene acompañada con su justicia. ¿Por qué es importante que te diga esto? Porque hay mucha gente que cree y que piensa, que dice, no, es que Dios no puede ser tan malo para mandarme al infierno. No, es que Dios no puede ser tan malo para hacerle daño a mí, que soy creado por Él, o que soy su hijo, o que soy su criatura. No, Dios no puede ser tan malo. Él es tan misericordioso que al final, ¿a alguien le han dicho eso? No, tú no te apures. A mí me han dicho, no, tú no te apures, Heriberto, mira, déjame vivir como vivo. Que al cabo, al final, me arrepiento, Dios me perdona y se acabó. Es cierto, si un segundo antes de tu vida tú te arrepientes de corazón, el Señor te perdona. ¿Sí o no? Lo vimos con los colgados, ¿se acuerdan? Con los crucificados. Un poquito antes de morir dijo, Señor, yo quiero estar contigo. Y el Señor le dijo, a partir de hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Sin embargo, Dios conoce el corazón de la persona. Y si tú estás pensando arrepentirte en el último momento de tu vida, nomás de apariencia, quiero que sepas que con Dios no hay apariencias. Y te toca juicio. Y te toca su justicia. Porque su misericordia siempre va de la mano con su justicia. Definitivamente, hermanos, si no llegamos a los pies de Cristo, recibiremos juicio sin misericordia. Juicio sin misericordia. Pero los que se duelen, hermanos, con su prójimo, dice la Escritura, esos serán bienaventurados. Los que actúan, hermano, los que llevan a la práctica ese pesar, los que son misericordiosos, esos serán bienaventurados. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, dice la Escritura, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. Dice el pastor Sugel Michelet, ¿qué te gustaría recibir, mi hermano? ¿Justicia o misericordia? Obviamente, ¿sí o no? Obviamente, misericordia. Entonces, debemos aprender a ser misericordiosos. Debemos, mis hermanos, aprender a dar a otros lo que queremos para nosotros, a perdonar a otros como el Señor nos perdonó a nosotros, ¿sí o no? Amén. Cristo enseñó una parábola y le dijo, había un hombre el cual debía mucho dinero y fue lo llamó el rey a cuentas y le dijo, hey, Richie, me debes 10 millones de pesos. Y dijo Richie, ¿sabes qué? Perdónamelos. No tengo lana. No pasa nada, te los perdono. Y en eso llega alguien que le debe a Richie 100 pesos y le dice, Richie, perdóname los 100 pesos. Y dice Richie, no, págame. ¿Quién había recibido más misericordia? ¿El que debía los millones o el que debía los cienes? El que debía los millones recibió misericordia, pero al que le debía los cienes, él quería su dinero.
Dice la parábola, hermanos, que el rey le llamó otra vez y le dijo: por cuanto no diste misericordia, págame. Y como no tienes para pagarme, vas a estar encerrado hasta que te mueras. Y en aquellos entonces, para los que dicen: hijo, lo bueno que era mi viejo y no yo, en aquellos entonces iba el viejo y toda la familia. El viejo, la esposa y los hijos. Y así les pasó, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces sí queremos recibir, pero no queremos dar. Bienaventurado, mis hermanos, el que da tal como lo recibió. Ese es bienaventurado. Ahora bien, no te confundas, porque hay gente, hermanos, que puede pensar: entonces voy a ser misericordioso, porque la palabra de Dios dice que si yo soy misericordioso, yo recibiré misericordia. No se refiere a eso, mis hermanos. Bienaventurado es misericordioso porque recibirá misericordia. Quiere decir que si usted es misericordioso, usted va a recibir los beneficios que Dios da. ¿Sí? Esa es la clave, hermanos. Entonces ahora tú y yo debemos tener misericordia, olvidando los errores o las fallas o las imperfecciones de alguien que nos dañó. Te voy a poner un ejemplo, porque a veces somos muy dados a hablar sin comprender. El pastor Jeremiah pone este ejemplo y me gustó. Dice que en algún día, yo se lo voy a poner aquí en este caso, ¿qué pasaría si yo les digo: ¿saben qué, hermanos? La semana entrante voy a invitar a predicar a un hombre mentiroso, a un hombre que normalmente le gusta hablar de más, a un hombre que no se calla la boca, a un hombre que es bien impetuoso, a un hombre que cuando está bajo presión, hombre, suelta cada palabrota y cada majadería, un hombre que causó que en su iglesia, una iglesia muy grande, muchos abandonaran la iglesia. Yo lo voy a invitar a predicar la semana que entra. Pregunta, siervo de Jesucristo. ¿Qué me dirían ustedes? Que se vaya con él. Que no, ¿verdad? Es lo más lógico, tal vez. No, hermano, pues ¿cómo vas a invitar a esa persona? Y dice el pastor Jeremiah, él pone ese ejemplo. Yo lo apliqué aquí. Dice, ese hombre, hermanos, fue Pedro. Fue Pedro. Pedro era un mentiroso. Pedro era un arrebatado. Pedro era bien majadero. ¿Se acuerdan de eso? Cuando le dice: ¿tú eres seguidor de Cristo? Pues no. Y la Biblia lo dice, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo yo. La Biblia lo dice: sí, tú eras. No, yo no. Yo te vi. Con un... que yo no era, porque la Biblia dice que soltó unas palabras. ¿Para qué? Para que dijeran: no, pues este es cristiano. No puede ser cristiano porque este dice majadería. ¿Cierto? Debemos entonces, hermanos, aprender a perdonar al que se equivoca. Debemos, hermanos, en misericordia comprender que no somos perfectos, que ninguno de nosotros nos lo merecíamos, que ninguno de nosotros, hermanos, éramos dignos de esa misericordia y compasión, pero que ahora tú y yo debemos mostrar esa misericordia y compasión hacia los que nos rodean, hermanos, hacia los que nos rodean. Dice el pastor Sujel Michelet, ojo con esto, todo esto que te estoy diciendo no significa, insisto, que yo debo ser misericordioso para que Dios se acuerde de mí. No está hablando de eso, porque dice el pastor Michelet que si fuera así, hermanos, esto contradiciría la gracia y misericordia del Señor. Esto daría pauta a que la salvación sea por obras. Esto, hermanos, pondría al pecador en posición de exigencia. O sea, hey, Señor, yo ya fui misericordioso con América, ahora tú dame. No, eso sería un error. Insisto, ser misericordioso te va a dar los beneficios, ¿sí?, y las bondades que Dios da. ¿Va quedando claro, mis hermanos? Ok. Voy a terminar con esto. Cuando tú y yo, hermanos, dejamos de creer en nuestros propios méritos, en que tú y yo podemos alcanzar algo, podemos lograr algo, estaríamos creyendo, hermanos,
que es por lo que hagamos o dejemos de hacer, que la misericordia de Dios va a ser para con nosotros. Yo quiero decirte, hermano, y que te quede bien claro, que tus méritos y los míos solo eran para destrucción. Que tus méritos y los míos, hermano, lo que tú y yo hacemos, solo era para juicio. Que si el Señor tomara en cuenta tus obras y las mías, tú y yo estaríamos condenados desde hace mucho tiempo. De ahí la importancia, hermanos, de que tú entiendas y que tú comprendas que no es por tus méritos, no es por lo que hagas, no es por lo que dejes de hacer, sino que es, hermanos, lo que Cristo está queriendo decir aquí, que es por la misericordia. Pero que así como tú y yo la recibimos, tenemos que darla a los demás, darla a los que nos rodean. Alguien, hermanos, que piensa que los demás deben hacer las cosas bien porque ellos ya fueron bien, olvídense de eso, por favor. Olvídense, mis hermanos, por favor, de esa frase famosa y favorita de muchos que dicen, es que favor con favor se paga. Ya no, hermano, ya no. Un hijo de Dios, ya cuando hace algo, no espera nada a cambio. Un hijo de Dios, ya cuando da algo, no espera nada a cambio. Ya lo da a sabiendas de que le van a pagar mal, de que le pueden pagar mal. Ahora bien, inclusive de que van a estar en su contra. Debemos, pues, hermanos, examinar la disposición que tenemos para hablar con los demás, para establecer misericordia con los demás. Evalúate, hermano, el día de hoy. Evalúate. ¿Buscas tú dar misericordia a los demás? ¿Buscas tú ser cada día más como Cristo? Porque al fin y al cabo, eso es el objetivo que debemos de seguir, ¿sí o no? Ser más cada día como nuestro Maestro. Entonces pregúntate tú, ¿busco yo cada día tener más el carácter de Cristo? Porque Cristo, hermanos, es misericordioso. Dios es misericordioso. Un hijo de Dios, hermanos, debe ser, pues, misericordioso. Y el ser misericordioso, dice la palabra del Señor, bienaventurado. Macarios. Esto se les va a quedar bien claro porque lo vamos a decir todas las semanas, todavía las se les faltan. Y yo espero que ya sepan. Macarios, ¿qué significa? Dichoso, ¿qué más? Alegre, ¿qué más? Bendecido, ¿qué más? Gozoso, afortunado, bienaventurado. Bienaventurados, hermanos. Cuando tú des misericordia, tú vas a ser bienaventurado, tú te vas a sentir bien, tú te vas a sentir gozoso, tú te vas a sentir satisfecho, tú te vas a sentir alegre. De dar algo que te cuesta, hermano, porque al que no le cuesta lo da como si nada, ¿sí o no? Sí. Pero al que le cuesta y le duele y aún así lo da, ese está dando misericordia. Y estamos, hermanos, creciendo y avanzando. Debemos, hermanos, ser misericordiosos como los grandes hombres de la Biblia. ¿Cuáles grandes hombres? Como Abraham con Lot, como José con sus hermanos, ¿se acuerdan? ¿Qué le hicieron los hermanos a José? Lo regalaron. Lo vendieron, ¿verdad? Ay, lo metí. ¿Sí? Lo abandonaron. Y sin embargo, años después, van los hermanos y se dieron cuenta. ¿Y José qué dijo? Ay, 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 aquí me las cobro. Alimentó a su familia. Debemos ser misericordiosos como David con Saúl. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué posición estaba Saúl cuando David le pudo hacer maldades? ¿Estaba dormido? Estaba sentado haciendo del baño, ¿se acuerdan? Era el momento más vulnerable, gracias por la palabra, más vulnerable, y aún así él fue misericordioso. Y se acuerdan que nomás le cortó un pedacito cuando estaba lejos, le dijo: ¡Hey, rey, mira! Te pude haber matado y no lo hice. Pero algo hay enseñanza ahí. David no lo hizo, ¿por qué, hermano? Porque no era su tiempo. No era su tiempo. Da misericordia, hermanos.
Y al tiempo de Dios, el Señor te dará de su benevolencia. Al tiempo de Dios, hermano. Extiende tu mano, hermano, hacia otro. Extiende tu mano, hermano, hacia otro. Porque ahora, los misericordiosos, seremos felices, seremos alegres, seremos dichosos. Si tú al día de hoy, hermano, no has sido misericordioso, si tú al día de hoy no has comprendido lo que es la misericordia, yo te invito, hermano, a que corrijas, que seas misericordioso con el que te ofendió, que seas misericordioso con el que te dañó, que seas misericordioso con el que abusó de tu confianza, que seas misericordioso, hermano, con el que te hizo daño. Y si tú no lo comprendes todavía, y si tú no entiendes el por qué, dile en esta hora al Señor, dile: Señor, aquí estoy, yo quiero aprender a ser misericordioso. Debemos, hermanos, ser como aquel publicano. ¿Se acuerdan? Cuando estaba el fariseo y el publicano, y el fariseo oraba de pie y decía: hoy, Señor, gracias que no me hiciste como este. ¿Se acuerdan? Gracias que no me hiciste como este. Y el publicano, de rodillas, dice la Biblia, puesto de rodillas, decía: oh Señor, sé propicio a mí. La palabra original ahí, hermanos, es: ten misericordia de mí. Oh Señor, tú dile lo mismo en esta hora a Dios: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a aprender, ayúdame a seguir avanzando, hermanos. La fuente de la misericordia es Dios. Llévate hoy esta bienaventuranza a tu casa. Llévate hoy este aprendizaje a tu casa y ponlo por obra. Amén, mis hermanos. Amén. Dios nos lo bendiga. Pónganse.